Desde nuestros nuevos estudios en la Torre 3 de Plaza Claro, en Bogotá, esto es Red Más Noticias, emisión fin de semana. Buenas noches, les saluda Jair Espite, bienvenidos a esta emisión de Red Más Noticias fin de semana. Mucha atención ante el incremento de los contagios por coronavirus. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que a partir de mañana lunes volverá el pico y cédula a la capital de la República. La medida se extenderá hasta el próximo 15 de enero del año entrante y la mandataria también presentó otras restricciones adicionales. En las últimas 2 semanas está volviendo a crecer el contagio de manera acelerada, porque mucha gente está bajando la guardia. Está dejando de usar el tapabocas adecuadamente o no manteniendo el distanciamiento o ha vuelto a tener reuniones en casa. Esa cantidad de reuniones familiares, de encuentros en sitios cerrados, poco ventilados, sin tapabocas, está disparando el contagio. A partir de mañana, 21 de diciembre, retomaremos 2 medidas adicionales de cuidado que ya habíamos tenido en el pasado y nos ayudaron. La primera, solamente un miembro por núcleo familiar podrá ir a hacer compras para la familia, compras de víveres o compras de alimentos o compras de diferentes cosas. Segundo, a partir de mañana, 21 de diciembre, volverá el pico y cédula a Bogotá. Ahí está pues el anuncio de la alcaldesa de Bogotá. Desde mañana 21 de diciembre, pico y cédula nuevamente en Bogotá. Y a continuación, otros titulares de las principales noticias del día en Colombia y el mundo. Preocupación global por la aparición de una nueva cepa de coronavirus en el Reino Unido. El mundo aísla a los ingleses. Hace pocos minutos, Colombia canceló los vuelos hacia esa parte de Europa. Noticia alentadora. Estados Unidos distribuye las primeras dosis de la vacuna de Moderna hacia 3.700 centros de salud y hospitalarios. Las cifras de contagio suben, pero no falta los indisciplinados. Las autoridades desmantelan fiestas clandestinas de hasta 400 invitados en Bogotá. Los rumberos estaban sin tapabocas. Colombianos dicen presente en el fútbol europeo. Duván Zapata y Luis Muriel se destacaron con goles desde Italia. El Cucho Hernández marcó un verdadero golazo en España y Rodallega le dio la victoria a su equipo en Turquía. Aquí comienza Red Más Noticias. Buenas noches, bienvenidos a Red Más Noticias fin de semana. La noticia del día en el mundo: el Reino Unido confirmó la aparición de una nueva cepa de coronavirus que tiene un 70% de velocidad de contagio. Si bien la información no está consolidada aún, el mundo aisló a esta parte de Europa. Muchos vuelos y viajes en barco fueron cancelados. El ministro de Sanidad del Reino Unido camina algo inquieto hacia los estudios de grabación de la BBC de Londres. Las noticias no son buenas. La nueva cepa está fuera de control y tenemos que ponerla bajo control. Y esta noticia sobre la nueva cepa ha sido un final increíblemente difícil para un año francamente terrible. Y es importante que todos actúen, esencialmente como si lo hubieran hecho. El virus. La nueva cepa es más contagiosa, se propaga con mayor velocidad y lo preocupante, está fuera de control, dicen las autoridades. Londres se toma el té más amargo de la Navidad. El gobierno de Boris Johnson endureció las restricciones en la capital y el sureste del país. De hecho, Londres se veía más londinense que nunca. Fría y gris, la soledad estuvo pincelada por el cierre de cines, teatros, centros comerciales y restaurantes. En el aeropuerto, los turistas trataban de salir en masa, y es que las mismas autoridades estudian la posibilidad de extender las restricciones durante 2 meses. Conseguimos los 2 últimos boletos para hoy. Cada uno tenía boletos para el lunes y el martes respectivamente, pero dada la situación y lo que está sucediendo,
No queríamos correr ningún riesgo y fuimos los últimos en poder hacerlo, y me imagino que hay muchos franceses en la misma situación que nosotros. Todo esto sucedía mientras el ministro de Sanidad seguía sentado en los estudios de la BBC. La entrevista fue rematada con otra noticia que arrugó el corazón de Londres. La Navidad se celebrará necesariamente en casa. Por supuesto que no queremos cancelar la Navidad, y creo que el arzobispo acaba de hablar de manera muy conmovedora sobre cómo la Navidad no se cancela. Será diferente este año. No queremos tomar ninguna de estas medidas, pero es nuestro deber llevarlos donde la evidencia sea clara. El Reino Unido, pese a la jornada masiva de vacunación, decidió replegarse, mientras era aislado por el resto del mundo. Italia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Austria, Irlanda y Francia suspendían las conexiones con Gran Bretaña. Otras naciones como España reforzarán los controles aéreos. Y mucha atención porque aquí en Colombia también hay reacciones. El presidente Iván Duque anunció hace algunos minutos que el país también canceló los vuelos desde y hacia el Reino Unido. A partir del día de mañana se suspenden los vuelos de Colombia hacia el Reino Unido o del Reino Unido hacia Colombia. Y cualquier persona que llegue al país a partir de mañana, que haya estado en el Reino Unido en los últimos 14 días, entrará en aislamiento de 14 días en nuestro país. Esta nueva cepa en Reino Unido, por supuesto, que es un tema que desvela al mundo entero. Frente a la preocupación de que podría quitarle efectividad a las nuevas vacunas, algunos científicos dijeron, tranquilos, tranquilos, pero nada está confirmado del todo. El coronavirus ha tenido cambios y mutaciones en los diferentes picos, y la vacuna se encarga de controlar todo esto. Así que no creemos que esta nueva cepa, pueda cambiar la eficacia de las vacunas. El mundo registró una nueva cifra récord de contagios por COVID-19, pasando la barrera de los 75 millones. Según la Organización Mundial de la Salud, se registraron cerca de 800.000 nuevos casos, aunque no todos son de un solo día. 10.256 personas han fallecido recientemente a nivel mundial, a un saldo total de 1,6 millones de muertes. En el caso del continente americano, la OMS registra 32,4 millones de casos positivos y al menos 809.000 muertes, de las cuales Estados Unidos encabeza esta preocupante lista. Este país, seguido de Brasil, Argentina, Colombia y México, tienen el mayor número de nuevos contagios en nuestro continente. Ante la nueva cepa del virus que se detectó en Reino Unido, la Organización Mundial de la Salud pide que se refuercen los controles en el continente americano. En contraste a la nueva cepa en Reino Unido, Estados Unidos generó una noticia alentadora al iniciar la distribución de la vacuna de Moderna hacia unos 3.700 centros de salud y hospitalarios de todo el país. Durante la mañana salieron los camiones de carga desde las instalaciones de varios proveedores ubicados en Indiana, en Kentucky y Memphis. Los primeros envíos se realizaron sin problemas, pero eso sí, atendiendo los estrictos protocolos de refrigeración y medidas de seguridad. Desde este lunes comenzará la aplicación de la dosis a los profesionales de la salud, trabajadores esenciales, adultos mayores y personas con comorbilidades. En medio del repunte de casos de COVID-19 por el que atraviesa el país y la capital, que en el más reciente reporte del Ministerio de Salud registró 3.061 nuevos casos. En operativos de seguridad, las autoridades intervinieron varias fiestas clandestinas y sin medidas de seguridad en la localidad de Chapinero. En espacios cerrados, sin distanciamiento social e incumpliendo las medidas de bioseguridad, como el uso del tapabocas, en la noche del sábado y la madrugada de este domingo, las autoridades intervinieron 3 fiestas clandestinas en la localidad de Chapinero, en las que participaban al menos 400 personas. En la zona rosa hemos encontrado 3 fiestas clandestinas, algunas de ellas entre 100, 150, inclusive 200 personas ubicadas casi en bodegas,
consumiendo licor y de alguna manera infringiendo las normas de bioseguridad. Y el impacto pues simplemente se podrá ver en pocos días en lo que tiene que ver con posible contagio y de alguna manera los riesgos que algunos de ellos terminen en las unidades de cuidados intensivos. Los operativos se realizaron en las UPZ Pardo Rubio, San Isidro y la conocida Zona T, en la que fueron sellados estos 3 establecimientos, y uno más en el barrio Paraíso de la UPZ Pardo Rubio fue suspendido por 10 días y recibió un comparendo por venta de licor sin autorización. Lo que uno encuentra son establecimientos abiertos, algunos de ellos desde luego vendiendo licor después de las 10 de la noche. En algunos de estos sitios se encontró incluso consumo de estupefacientes. La Secretaría de Seguridad anunció que a diario continuarán adelantando estos operativos en trabajo articulado con las alcaldías locales para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Pero este tema es más ampliado porque no solo hay indisciplinados en las fiestas clandestinas de Bogotá, sino en los parques y plazas que fueron decoradas con motivos navideños. En el Parque Nacional se pasan por alto algunas normas básicas de lo que debería ser la nueva cultura ciudadana en los tiempos de pandemia, como el distanciamiento social y el uso de tapabocas. En las atracciones infantiles, algunos padres han puesto en riesgo la salud de sus hijos al no contemplar los protocolos básicos de higiene. La Secretaría de Gobierno de Bogotá anunció un acuerdo con las barras de Santa Fe y el América para evitar aglomeraciones durante la final del fútbol colombiano. Hemos hecho un acuerdo con las barras populares y tradicionales tanto de Santa Fe como del América para que ellos convoquen a sus hinchadas a ver el partido en casa, a izar la bandera de sus clubes, de sus equipos en casa como si fuera un día nacional, pero evitar a toda costa motivos de aglomeración, de encuentros presenciales o que puedan generar algún tipo de situación de contagio en esta final del fútbol colombiano. El Ministerio de Salud entregó las nuevas cifras de contagio en el país. Este domingo, pese a que disminuyeron los casos, las autoridades reportaron 11.160 nuevos casos que continúan por encima de los 10.000. La cifra de recuperados es de 10.789. Los nuevos casos de personas fallecidas es de 207. Casos activos hasta la fecha, 89.330. La llegada de la temporada de Navidad y la posibilidad de rebrote de COVID-19 sirvieron para que una firma especializada hiciera una primera medición de cómo los colombianos viven la pandemia en su rutina diaria. Para destacar el hecho de que lo primero que hicieron fue regresar a los centros comerciales y a reencontrarse con sus familiares. Con el inminente cierre del año más duro de la historia, muchos comienzan a hacer balances y a perfilar lo que será un 2021 lleno de ansiedad por la posible llegada de la vacuna. Está claro que la mayoría sintió que el fin del confinamiento era la posibilidad de volver a sentir que la vida regresaba a una normalidad relativa y con ella la recuperación de espacios que eran habituales en el día a día. Salen a un centro comercial, esa es la primera actividad que hacen al salir de la casa. Un 65% de esos colombianos que están saliendo nuevamente en esta fase de nueva normalidad es a un centro comercial. Un 63% lo hace para reunirse con amigos o familiares. Otros, por el contrario, prefieren apostarle a la prudencia y ante el temor de un nuevo brote escogieron mantenerse lejos del riesgo. El 61% de la población colombiana actualmente mantiene una cuarentena autoimpuesta y sale a la calle únicamente para lo estrictamente necesario. Ahora bien, otra cosa piensan quienes tienen que obligatoriamente salir a la calle por cuenta de su trabajo y deben usar el transporte público en todas sus versiones. El medio de transporte más utilizado es ir a pie, con el 22% de todos los colombianos entrevistados y como media nacional. Es decir, que la gente está prefiriendo salir a caminar, evitando un poco aglomeraciones, evitando un poco transporte público. Para muchos colombianos es claro que tras el fin del confinamiento muchas personas se relajaron y comenzaron a descuidar el protocolo debido para prevenir el contagio, aumentando el riesgo. El 90% de los colombianos considera que los demás han relajado sus propias medidas de bioseguridad y que solo un 10% de las otras personas mantienen las medidas estrictas. Es decir, que se siente una sensación de que hay un relajamiento tanto en establecimientos comerciales como a nivel personal. Escenas como las fiestas clandestinas, las aglomeraciones para hacer compras navideñas y los paseos son motivo de preocupación para la cada vez más creciente cifra de personas que siente un temor por el contagio.
un 20% de los colombianos siente que luego del levantamiento de la cuarentena su temor ha aumentado y solo un 16% considera que su temor ha disminuido. Ese 16% que considera que su temor ha disminuido se da principalmente en un grupo de edad de 26 a 35 años. Pero como estamos en un país múltiple campeón mundial de optimismo, muchos colombianos creen que las cosas mejorarán, que la posible llegada de la vacuna será alentadora, que el desempleo cederá y que 2021 no será un coco, tal como lo pintan. Encontramos que hay un 49% de colombianos que es optimista o un poco muy optimista, un 50%. Luego tenemos en la mitad un 40% que no es ni optimista ni pesimista, simplemente está con incertidumbre y a la expectativa de lo que pueda ocurrir. Y si hay un 12% de colombianos que están muy pesimistas frente al futuro. La medición también detalla cómo esperan viajar dentro o fuera del país en los próximos 3 meses, cómo tienen un relativo optimismo ante el despegue de la reactivación económica, entre otras cosas. Mucha atención porque regresamos con la noticia del día con la cual dimos inicio a esta emisión de fin de semana de Red Más Noticias. Porque ante el incremento de los contagios por coronavirus, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que a partir de mañana, lunes 21, volverá el pico y cédula a la capital de la República. Y esta medida se extenderá hasta el 15 de enero del próximo año. A partir de mañana, 21 de diciembre, retomaremos 2 medidas adicionales de cuidado que ya habíamos tenido en el pasado y nos ayudaron. La primera, solamente un miembro por núcleo familiar podrá ir a hacer compras para la familia, compras de víveres o compras de alimentos o compras de diferentes cosas. Segundo, a partir de mañana, 21 de diciembre, volverá el pico y cédula a Bogotá. Ahí está la alcaldesa Claudia López anunciando que desde mañana 21, lunes 21 de diciembre, volverá el pico y cédula a Bogotá. ¿Eso qué quiere decir? Si mañana es 21 y usted tiene una cédula terminada número impar, no podrá salir de su casa. Si es par, por supuesto que sí. Si usted tiene alguna cita, hay excepciones, por supuesto, si usted tiene alguna cita médica ya programada con mucho tiempo más de antelación, lo puede hacer, obviamente mostrándole a las autoridades el respectivo papelito. Así que, ante la indisciplina y el crecimiento de los casos de coronavirus de infectados en Bogotá, ahí está nuevamente la medida de pico y placa en Bogotá para poderle enfrentar todo este crecimiento de la pandemia en la capital de la República. Así es. Y con esta información nos despedimos. Hasta aquí esta emisión de fin de semana de Red Más Noticias. Mañana lunes 21, a propósito, los esperamos a las 6 en punto de la mañana en la primera emisión de Red Más Noticias. Buenas noches y por favor, cuídense.